Biblia, la santa palabra de Dios, la semilla incorruptible, y en esta mañana la voy a sembrar en mi corazón. Yo soy lo que Dios dice que soy. Yo tengo lo que Dios dice que tengo, y yo puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Después de esta palabra, mi vida nunca será igual, sino más bien será cambiada, transformada por la maravillosa, poderosa, gloriosa, majestuosa palabra de Dios. Amén, gloria. ¿Qué le decimos a la persona que está a nuestro lado? Mente alerta ahí, corazón receptivo. Bien, mis amados hermanos, como dije, estamos en una serie titulada Nuestra nueva identidad en Cristo. Hoy entramos en nuestra lección número 19 y estábamos hablando en nuestra lección número 18 acerca de que la nueva criatura es una criatura bendecida. Y quiero empezar desde el inicio sabiendo de que el repaso siempre es bueno, y así es que hemos estado hablando acerca de que somos hijos bendecidos. Dijimos que la nueva criatura que ha sido creada en nosotros, recordemos de que antes de conocer a Cristo Jesús no éramos hijos de Dios, no éramos ni siquiera cercanos a Dios. Antes de conocer a Cristo Jesús, aún estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, en un reino de oscuridad en la cual Dios no estaba dentro de ella, estábamos lejos, separados de Dios. Conocimos a Cristo Jesús, vino a nuestro corazón, lo aceptamos, lo reconocimos como nuestro Señor y Salvador, y dice la Biblia que fuimos sacados del reino de las tinieblas, trasladados al reino de su luz, de su Hijo amado, y que fuimos creados, fuimos transformados, fuimos hechos una nueva criatura que nunca jamás antes existía. Esa vieja criatura desapareció, hay una nueva en la existencia, la cual estamos conociendo cómo es esa criatura. Y dijimos que esa nueva criatura, quien somos ahora en Cristo, es una criatura que nunca antes jamás había existido. También dijimos que esa criatura nueva que somos ahora en Cristo Jesús es una criatura justa, santa. Justa porque podemos presentarnos ante nuestro Padre sin un sentimiento de culpabilidad o sin un sentimiento de remordimiento de ser indignos, sino nos podemos presentar como padre e hijo en una relación íntima de papá e hijo, y que fuimos creados en justicia y santidad, santos porque continuamente nos venimos separando de las malas prácticas que este mundo practica. Somos santos porque nos estamos separando diariamente, porque así dice la Biblia: limpiémonos pues, dice, de toda contaminación de carne y de espíritu, y nosotros estamos santificándonos, separándonos de todo aquello que va a interrumpir el proceso de nuestras vidas al cumplimiento de la voluntad de Dios. También dijimos que la nueva criatura no solamente era una nueva criatura que nunca antes existió, justa y santa, sino también dijimos que la nueva criatura es templo del Espíritu de Dios. Y dijimos que es Dios mismo viviendo dentro de nosotros para guiarnos, para llevarnos a vivir una vida sobrenatural, no una vida igual a los demás. Somos por eso gente diferente. El verdadero cristianismo está basado en una vida diferente, no igual a los demás. El verdadero cristianismo está basado en caminar sobre valores mayores, no los mismos que el mundo practica. Somos gente diferente. ¿Cuántos dicen amén? Dile a la persona que está a tu lado, dile: somos gente diferente. ¿Y por qué somos diferentes? Porque somos templo de Dios. Él viviendo dentro de nosotros a través de su Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que levantó a Jesús de entre los muertos, el mismo poder actuando cuando resucitó a Jesús de entre los muertos, es el mismo poder que está manifestándose en nosotros, viviendo en nosotros, y está esperando que nosotros lo podamos ejecutar, está esperando que nosotros podamos manifestarlo. Pero dentro de nosotros está el Espíritu Santo, listo y dispuesto para hacer grandes cosas en esta tierra con nosotros, si le dejamos que lo haga. También dijimos que la nueva criatura es la luz de este mundo, porque nosotros traemos luz a los demás. Nosotros no traemos oscuridad. Y dijimos cómo traemos luz o cómo traemos oscuridad. Nuestras palabras traen luz o nuestras palabras traen oscuridad. Cuando una persona habla y dice cosas que no son correctas, lo que está trayendo simplemente es oscuridad. Está trayendo muerte. Oscuridad también implica esclavitud. Y nuestras palabras traen luz.
Por eso es importante la música que escuchamos, porque en la música hay palabras. O la letra te da luz, o la letra te da y te lleva a la oscuridad. O la letra te da libertad, o la letra te da esclavitud. Uno elige. Pero somos gente que trae luz porque hablamos palabras diferentes. Traemos palabras que alumbran y que hacen que la oscuridad pueda desaparecer. También dijimos que la nueva criatura es un representante de Dios aquí en la tierra. Somos embajadores de Cristo. Como si Cristo mismo estuviese hablando a través de nosotros. Así somos nosotros. Tenemos los recursos del cielo a favor de nosotros para caminar en esta tierra, para cumplir nuestra meta. Recuerden que toda la provisión no es para nosotros, pero pasa y atraviesa por nosotros para llegar a los demás. Dios no quiere gente millonaria. Dios quiere gente que tenga en abundancia para compartir con los demás. Amén. O sea, no busques tu primer millón porque no lo vas a tener. Pero sí vas a poder pasar millones por tu mano porque sabe Dios de que lo vas a compartir para la extensión del reino de Dios. Esa es la fórmula de Dios. Dios te da y te provee todo lo necesario para que cumplas tu meta aquí en esta tierra, para que cumplas tu propósito aquí en esta tierra. Te da todos los recursos que tú necesitas para que esto se pueda hacer realidad. Por eso dice la Biblia que somos representantes de Cristo. Cristo Jesús no le faltó nada aquí en la tierra. Cristo Jesús tuvo lo suficiente para poder cumplir su tarea. Y de la misma manera, tú y yo tenemos todos los recursos del lugar donde hemos sido enviados, el cielo. No somos de esta tierra, pero estamos en esta tierra, representando el lugar del cual hemos sido enviados. Y estuvimos hablando la semana pasada de que la nueva criatura es un hijo bendecido, porque es lo que somos. Y estuvimos hablando acerca de esa bendición. Estuvimos mencionando que al creyente no le falta nada porque está completo en Cristo Jesús. Hoy quiero continuar con ello, que como hijos bendecidos, y quiero hablar acerca del tiempo en el cual estamos viviendo. Y digo el tiempo que estamos viviendo porque todo el mundo celebra Navidad, todo el mundo celebra que nació Jesús, aunque sabemos que no nació en esta fecha, pero se celebra. Y qué bueno que la gente recuerde al menos de la llegada de alguien a la tierra para traer algo. Y como hijos bendecidos, déjenme decirles algo, hay una tremenda bendición que Dios nos ha otorgado a través de Cristo Jesús, gracias a que Jesús vino a la tierra. Y hay una tremenda bendición que es la que quiero compartir con ustedes. Sabemos de que Él nos ha bendecido y estuvimos viendo la semana pasada que estamos completos. No hay nada que nos pueda faltar. No existe algo. La Biblia dice que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Todas. Estuvimos hablando aún incluso de la realidad legal y de la realidad temporal. Estuvimos hablando aún incluso de cómo hacer que estas manifestaciones, estas bendiciones se manifiesten en nuestras vidas. Estuvimos hablando del arar la tierra o el labrar la tierra, de remover todos los pensamientos que no son correctos y que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Y luego de arar la tierra, que es remover los pensamientos que no son correctos, sembramos la palabra correcta, la cual dice la Escritura, la perfecta voluntad de Dios. Y una vez que la hemos sembrado en nuestras vidas, la empezamos a regar, declarando lo que la palabra de Dios dice en cuanto a lo que hemos sembrado. Y estuvimos viendo que por último necesitamos ser pacientes, porque dice la Biblia que con fe y paciencia se heredan todas las promesas. Pero hoy quiero hablarte de una de las bendiciones más grandes que el hombre ha recibido en la tierra, y es Cristo Jesús. Él fue enviado a la tierra para algo. Pero hay algo que quiero compartirte que quizás lo hayas leído, pero que quizás no lo hayas entendido. Y la Escritura es bien clara, y quiero invitarte a Mateo capítulo 1, porque ahí encontramos la historia del nacimiento de Jesús. Él vino con un propósito, Él vino con un objetivo, Él vino por algo. No vino porque no hubo nada que hacer en el cielo. Él vino para hacer algo específico. Mateo capítulo 1, por favor, versículo 18.
Dice así la Escritura. Mateo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dice la Escritura, leamos nuevamente el último versículo que acabamos de leer, el versículo 21, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La razón por la cual Jesús vino a la tierra es salvar al hombre. ¿Cuántos saben eso? Amén. Pero aquí hay algo que llama la atención. Dice que él vino para salvar al hombre de sus pecados. ¿Por qué razón el Espíritu Santo hizo tanto énfasis en esta expresión? Porque pudo haber dicho porque él salvará al hombre o salvará a su pueblo. Pero acá hay algo muy detallista, muy específico, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando tú recuerdes el nacimiento de Jesús, como en este tiempo todo el mundo lo recuerda, recuerda que Jesús vino para algo, y es salvarnos de nuestros pecados. ¿Por qué salvarnos de nuestros pecados? Porque nuestros pecados causan algo ante Dios. Porque el pecado del hombre produce algo ante Dios. Y es por causa de la consecuencia del pecado, es de que Dios envió al hombre a la tierra para salvarlo de las consecuencias del pecado que produce en cada persona. Si bien es cierto, tú has entregado tu vida a Cristo, gloria a Dios, pero hay mucha gente que no conoce aún a Cristo y que aunque celebra la Navidad, celebra que este día es el tiempo que nació Jesús, aún no entiende la razón por la cual ha venido. Y ciertamente la gente se la sabe de memoria, se lo sabe de paporreta, se lo sabe tan presente. Sí, Él vino a salvarnos y a perdonar nuestros pecados, pero no ha entendido que el pecado del hombre tiene grandes consecuencias en el hombre sin Cristo. Y por supuesto también en el creyente, si es que lo viene practicando. Pero el pecado que se nos habla, pues dice, para salvar a su pueblo de sus pecados. Porque el pecado del hombre ha producido algo y produce algo ante Dios. Y quiero compartir eso con ustedes. Aunque nosotros sabemos de que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros todas las cosas, como dice 2 de Pedro, vamos a 2 de Pedro, por favor. Dice él en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 12 hacia adelante, ¿no? Y lo hemos repetido la semana pasada, pero vamos a leerlo nuevamente. Dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios. 2 de Pedro capítulo 1 versículo 2 hacia adelante. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todas las cosas nos han sido dadas, somos gente bendecida. Dile a la persona que te lo, somos gente bendecida. Dile, en esta comunidad hay mucha bendición. La Biblia dice en Proverbios que en la casa del justo hay gran provisión. Y somos gente con mucha provisión. Y aun cuando tocara la puerta la escasez,
aún seguiremos creyendo lo que Dios nos ha dicho, que en nuestra casa habrá gran provisión. No importa que toque la escasez, no digo que nunca va a llegar, y si llegara, aunque llegara, seguiré creyendo lo que su palabra dice, que en la casa del justo hay gran provisión. Amén. Porque somos gente bendecida. La nueva criatura es una criatura súper e hiper bendecida, con toda bendición espiritual, y todo lo que le pertenece a la vida de la piedad ya nos han sido dadas. Pero en este tiempo en la cual todos estamos expectantes y todos corremos para aquí y por allá por el tiempo de la Navidad, en el cual nos reunimos familiarmente, en la cual nos reunimos para recordar supuestamente el nacimiento de un personaje que vino a visitarnos a la tierra, la cual vino para hacer algo. Este personaje llamado Jesús vino para salvarnos de nuestros pecados. Porque el pecado del hombre produce algo en la relación Dios-hombre. El pecado del hombre produce algo en la relación Dios-hombre o entre el hombre y Dios. Y Él, aunque somos gente bendecida, con toda bendición, quiero que entiendas que la gran bendición que tú recibiste es el perdón de tus pecados. Es el perdón de todos los pecados que tú un día cometiste delante del Señor. Y quiero decirte lo que la palabra de Dios dice en cuanto a eso. Dice la Escritura en Juan 3:16, un pasaje que todos nosotros conocemos, dice: porque de tal manera Dios te amó. Porque de tal manera Dios amó al mundo, Juan 3:16, que ha dado a su Hijo unigénito. Porque Dios deseaba salvar a la humanidad. Y Dios aún desea que la humanidad sea salva. Y aunque Dios ya dio la salvación para la humanidad, depende de la humanidad recibirla o no recibirla. Y aunque el pecado de la humanidad ya fue pagada, ahora depende del hombre el poderla tomar o el poder desecharla. Dice la Escritura en Isaías capítulo 59, por favor. Isaías capítulo 59. Versículo 2. Quiero que entiendas de qué fuiste salvado. Y quiero que entiendas de qué la gente necesita ser salvada. Porque hay cosas que aún están ocurriendo y que necesitamos entender. Y dice la Escritura en Isaías 59, versículo 2. Pero vuestras iniquidades, dice, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar, dice, de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué es lo que trae el pecado? Dos cosas: división, y dice que él oculta su rostro del hombre. El pecado ha causado que esto ocurra en el hombre. Por eso Dios, al ver esta verdad o al conocerla, este principio, por eso dice que Él vino a salvarnos de nuestros pecados, porque es el pecado el que ocasiona la división entre la relación Dios-hombre. Es el pecado la que causa de que no haya ahora una amistad entre Dios y el hombre. Es el pecado el que causa que el rostro de Dios se oculte del hombre y que no se manifieste. Y aunque el hombre cree en Dios, no se manifiesta por causa del pecado. Y por eso es importante entender lo que es el pecado, lo que ocasiona el pecado, la cual enseñamos en el discipulado nivel 2, en nuestro discipulado, lección número 4, en cuanto a lo que es el pecado. Porque el pecado hay que entenderlo para poder entender la salvación. El hombre no podrá entender la salvación cuando no sepa de qué ha sido salvado. Por eso nuestra lección número 4 es el pecado y nuestra lección número 5 es la salvación. Si el hombre no tiene conocimiento de lo que ha habido en el hombre, entonces nunca va a poder entender lo que es la salvación y nunca va a poder valorar lo que es la salvación.
Por eso la Biblia dice, ¿cómo escaparemos a tan grande salvación? ¿O cómo renunciaremos? Por eso debemos de cuidar nuestra salvación, dice, con temor y temblor. Porque la salvación que tú has recibido no es solamente una simple palabra, sí soy salvo. Pero ¿salvo de qué? ¿De qué has sido salvo? Es importante conocerlo. Porque si no, no vas a valorar lo que es la salvación. Tú puedes regalarle un pendiente a alguien, o vamos a decir como un dije o pendiente con una cadenita, y si la persona no sabe que ese pendiente es del año 1500 y tantos, la persona dice, qué feo, qué horrible, agarra y lo puede botar, lo puede tener a un costado. Y no puede conocer el valor de lo que tiene y lo que se le ha regalado. De la misma manera la salvación. Muchos aquí decimos, Cristo Jesús, gloria a Dios, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, pero no hemos entendido de qué nos ha salvado. No hemos entendido que el pecado trae consecuencias y no hemos entendido que el pecado lo único que hacía era alejarnos completamente de Dios. Y es lo que hace el pecado. El pecado divide tu relación con Dios. Por eso muchos, por causa del pecado, ya no leen su Biblia. Ya no quieren ni orar. Es que no tengo ganas, pastor. Alguien me dijo, pastor, necesito consejería. Sí, ¿en qué le puedo servir? No sé por qué, pero no tengo ganas de orar. Oh, es que usted no lee la Biblia. Es que tampoco tengo ganas de leer la Biblia. Bueno, muy bien. Si no tiene ganas de orar, no tiene ganas de leer la Biblia. Pero le pregunto a usted, cuando usted come, le digo, ¿usted tiene ganas de comer? ¿O come porque tiene que comer? Bueno, pues tengo que comer porque si no me debilito. De la misma manera. La Escritura, debo de leerla. Sienta ganas o no sienta ganas, porque es mi alimento diario. ¿Pero qué causa el pecado? División. Nuestra relación se debilita con nuestro Padre. Mira cuántas veces has leído la Biblia en esta semana. No quiero condenarte ni quiero que te sientas condenado. Pero muchas veces no lo hacemos porque hemos fallado muchas veces. Y es algo que tenemos que cuidar, nuestra salvación. Y aquí la Escritura dice, en este pasaje de Isaías, que el pecado del hombre hace que el rostro de Dios no se manifieste. Dice que la iniquidad del hombre causa una división entre Dios y el hombre. Y si hay una división es que no hay comunión. El pecado, en otras palabras, rompe la comunión. Ya no oramos, ya no buscamos de Él. Es que estamos tan ocupados, tan busy con los negocios, tan busy con el trabajo. Es que la familia numerosa, es que la familia vino, y los invitados vino, el compadre, la comadre vino, y es que hay que comprar los regalos, y estamos tan afanados. Debemos de entender que si vas a celebrar la Navidad, recuerda que Él vino a la tierra para perdonar tus pecados y los pecados que nos alejaban de Dios. Por eso debemos estar agradecidos continuamente de la salvación que hemos recibido. Pero nunca vas a poder entender la salvación que has recibido si no has entendido lo que significa realmente el pecado, lo que causa el pecado. Y aunque ciertamente el pecado ha sido extirpado del creyente, pero muchos de nosotros todavía fallamos. Y cuando fallamos, nos alejamos. Y nos alejamos de Dios. Aunque puedas estar aquí en la iglesia, pero puede ser que estés lejos de Dios. En un sentido figurado, porque estás tan cerca de Dios, pero por causa del pecado, sientes como que Dios está tan lejos. Por causa del pecado, sientes como que Dios, wow, Señor, ¿cuándo? ¿No? Pareciera que nunca va a llegar aquel día. Es por causa del pecado. Y aunque Dios está tan cerca a ti como el aire que tú respiras, Él está ahí, porque Él te ha dado una bendición, perdonar tus pecados y aún seguir perdonándote continuamente. Juan 1:9 dice,
¿no? Que si confesares tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La salvación que tú has recibido, amado hermano, es de las consecuencias del pecado que produce en la vida de una persona y en la vida de un creyente. Por eso hay que cuidar nuestra salvación. Dile a la persona que está a tu lado, cuida tu salvación. Ahora, no pienses, cuida tu salvación porque la puedes perder. No, la salvación no la pierdes a menos que reúnas los requisitos, porque sí se pierde la salvación. Pero aquí, ninguno todavía ha podido rellenar ese requisito de perder la salvación. Para que una persona pierda su salvación tiene que reunir unos requisitos que son muy elevados. La Biblia lo dice, lo enseña. Y eso me imagino le han enseñado en el discipulado nivel 1, porque ahí hablamos de eso, de cómo un creyente pierde la salvación. Y aquí no hay nadie todavía, como para reúna esos requisitos y decir, ay, tengo miedo, voy a perder mi salvación. No, no hay ninguno aquí. Aquí todavía no hay nadie. ¿Hay alguien aquí que haya disfrutado de la buena palabra de Dios? Están disfrutándola, pero todavía no la han disfrutado toda. Entonces todavía no reúnen los requisitos para poder perder la salvación. ¿Hay alguien aquí que haya disfrutado de los poderes venideros del Espíritu Santo? Todavía no. Entonces todavía no calificas para eso. Pero cuando califiques, puedes perder tu salvación. Porque estás haciendo algo que sabes que no debes de hacerlo. Pero no es mi tema. Mi tema es, somos bendecidos. Y la tremenda bendición que hemos recibido es que hemos sido perdonados de nuestros pecados que hemos cometido, de aquello que nos dividía entre Dios y nosotros, y de aquello que hacía que Dios se ocultara de nosotros, no porque Él quiera ocultarse de nosotros, sino por causa del pecado. Por lo tanto, el pecado es algo que va a dividirte y va a hacer que no se manifiesten cosas de parte de Dios a tu vida. Y te preguntas, pero ¿por qué no llega? ¿Por qué no llega? Yo he pedido y no hay cuando llegue. Ahora tampoco deseo de que te sientas condenado y, ay, será por eso que no llega nada, algo debo haber hecho. Déjame decirte algo, Dios nos ha perdonado nuestros pecados pasados, presentes y aquellos que todavía vas a seguir cometiendo o vamos a seguir cometiendo. Dice la Escritura que Él vino y tomó el pecado de la humanidad, pasada, presente y futura. O sea, quiero que entiendas que la Navidad que vas a celebrar es el nacimiento de un personaje que vino a la tierra para salvarnos de nuestros pecados, de las consecuencias de nuestros pecados. Hoy podemos disfrutar de esa salvación. Hoy podemos disfrutar de lo que Él ya ha hecho a favor de nosotros. Porque estás entendiendo el propósito por el cual Él vino. Pero si tú no entiendes el por qué vino, entonces estás dejando de lado el gran valor de la salvación. Dile a la persona que está a tu lado, la salvación es tan grande y tan buena y tan hermosa. O sea, Él vino, escúcheme bien, así como el pecado dividió entre Dios y el hombre una división para que Dios no se pueda acercar, y no porque Dios no quiere, sino es por causa del pecado. El pecado trae eso, y aparte que hace que el rostro de Dios no se manifieste en el hombre no pueda ver a Dios. Pero a pesar de esa situación, a pesar de eso, Dios envió a su Hijo Jesús para salvarnos de las consecuencias del pecado. Dios envió a su Hijo Jesús para rescatarte a ti y puedas tener comunión con Él, porque Él quiere manifestarse a tu vida. Él no quiere estar lejos de ti, Él quiere estar cerca de ti. Dile a la persona que te habla, Dios quiere estar cerca de ti. Tan cerca así como tienes a alguien a tu costado. Él quiere eso. Ese es su anhelo. Ese es su deseo de Él. Porque para eso vino Jesús. Dice la Biblia que Él vino para abrir un camino nuevo y vivo para poder entrar a su presencia. A pesar de que el pecado tiene esas consecuencias en el hombre, pero dice la Escritura, vamos por favor a Hebreos 10, versículo 19. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo,
esto es, de su carne. ¿Se dan cuenta? Que antes no había un camino para llegar a su presencia. Antes no existía eso. Por causa del pecado, porque el pecado produce eso. El pecado produce en el hombre división. El pecado produce en el hombre que Dios no se manifieste al hombre. Por causa del pecado. Por eso Dios, escúcheme bien, pone en el hombre el deseo de buscarlo a Él. Porque Dios quiere atraerlo para Él y romper sus cadenas. Por eso decimos que somos libres, porque Él ha roto nuestras cadenas. ¿Cuál cadenas? Del pecado. ¿Qué cadenas? Del pecado que vivía y moraba en nosotros y que hacía de que el rostro de Dios se ocultara hacia nosotros. Del pecado que hacía que nosotros seamos esclavizados a cometer cosas y a practicar cosas. Pero Él vino para romper esas cadenas. Y hoy podemos decir que somos libres. ¿Amén? ¿Cuántos libres hay aquí? Amén. Ahora, ¿para qué ha roto nuestras cadenas? ¿Para seguir haciendo lo mismo? No. Es para darle ahora la honra y la gloria a Él. De usar nuestros miembros para Él. Si antes le cantaba al mundo, le canto ahora para Dios. Si antes aplaudía, mis manos aplaudían para celebrar cosas que no son correctas, ahora uso mis manos para aplaudir y celebrarlo a Él. Si antes usaba mis pies para hacer el baile del culebrón, ahora lo uso para lanzar para Él. Porque todo es de Él. Todo nuestro cuerpo le pertenece a Él. Nuestros oídos le pertenecen a Él. Por eso escucho solo lo que Él dice, no lo que el mundo dice. Porque todo es de Él. Porque Él vino para salvarnos de las causas y consecuencias, del pecado. De lo que el pecado produce en el hombre sin Dios. Por eso Él ha roto nuestras cadenas para ser libres y poder caminar libres. Y poderlo celebrar a Él, poderlo adorar a Él, poderle cantar a Él, podernos rendir a Él, poderle darle a Él la honra y la gloria que Él se merece por lo que Él ha hecho por nosotros. Esta es la verdadera Navidad. La verdadera Navidad es celebrar de lo que Él hizo a favor de nosotros, de liberarnos de las consecuencias del pecado. Porque una de las consecuencias del pecado, aparte de las ya mencionadas, que es división entre Dios y el hombre, y hace que oculte Dios el rostro hacia nuestras vidas por causa del pecado, es que nunca más lo íbamos a volver a ver por causa del pecado. Íbamos a experimentar la muerte eterna, vivir sin Dios por toda la eternidad. Pero gracias a que Él vino, eso fue cambiado para el hombre. Y tú y yo hemos tomado la decisión correcta de aceptarlo a Él para que aquello no tenga consecuencias en nosotros. Y por eso dice que Él abrió ese camino nuevo y vivo para que nosotros podamos entrar a su presencia continuamente. Eso es la verdadera Navidad. Celebrar la llegada de Jesús para abrirnos un camino y poder entrar en su presencia del Padre continuamente. ¿Te das cuenta de lo que es la verdadera Navidad? No es solamente regalitos. No estoy en contra de los regalos, por si acaso. Puedes regalar lo que tú desees, mi amado hermano. Amén. Pero si vas a regalar, que no sea solamente en Navidad. Porque hay quienes regalan solo en Navidad. Si no es Navidad, no regalan nada. Es siempre bueno bendecir a alguien. Amén. Sea Navidad, no sea Navidad. Dale un regalo a alguien. Sorprende a alguien con un regalo. Why not? ¿O solo esperas Navidad para regalarle algo a alguien? No esperes Navidad. Puedes hacerlo continuamente. Es que en Navidad todo el mundo lo hace. Pero ¿eres diferente o no eres diferente? ¿O eres igual a todos? ¿Somos diferentes o no? Entonces hazlo de una manera diferente. Bendice a alguien. Cuán bello y cuán hermoso es bendecir a las demás personas. Amén. Entonces, Él abrió un camino vivo y nuevo para entrar a su presencia. Por eso nuevamente dice el versículo, por favor, 20,
del capítulo 10, Hebreos 10, versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, Él nos dice, acércate con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. O sea, Él nos pide que nos acerquemos a Él. Por causa de que Cristo Jesús, al venir, nos ha librado de las consecuencias del pecado. Han sido rotas nuestras cadenas. Quiero que entiendas que cuando tú cantas, mis cadenas han sido rotas las consecuencias del pecado sobre tu vida. Por eso somos gente bendecida. Por eso somos gente diferente. Por eso somos una nueva criatura que nunca antes jamás existió. Por eso somos templo del Espíritu Santo. Somos la luz de este mundo. Por causa de que Cristo Jesús rompió nuestras cadenas que teníamos. ¿Cuál cadenas? Del pecado. Aquel que nos dividía de Dios. Aquel que hacía que Dios no podía manifestarse. Aunque Dios hubiera querido manifestarse, no podía. Por causa del pecado. Por eso envió a Jesús. Para romper ese sistema. Y cambiar un sistema viejo y obsoleto por un sistema nuevo. Por eso está el sistema del Nuevo Testamento. El sistema del Espíritu. Ya no el sistema de la ley. Hay un nuevo sistema en el cual tú y yo estamos. Y si tú, escúchame bien, si tú conoces el sistema del reino bien, entonces recibirás todos los beneficios del reino a favor tuyo. Porque conoces el sistema. Es como cualquier negocio. Todo negocio tiene su sistema y te dicen, si usted hace de acuerdo al sistema, usted va a ser próspero, usted va a llegar a la prosperidad, va a llegar a la libertad financiera, etcétera, etcétera, etcétera. Igual el reino de Dios. El reino de Dios es un sistema nuevo y diferente. Es un sistema divino al cual me gusta disfrutarlo. El sistema de Dios es lo máximo. Nadie puede videar o nadie puede ir o mejorar el sistema de Dios. Nadie. Ninguna compañía podrá hacerlo. Porque Dios es el Dios de los sistemas. Amén. Dile a la persona, estamos en el sistema de Dios, dile. Voy a preparar un tema acerca del sistema de Dios. Gloria a Dios. Efesios capítulo 2, por favor. Efesios 2. Versículo 12. Dice la Escritura. Estamos hablando acerca de que el recordar la Navidad, ¿no? Si bien es cierto, hemos dicho que no nació en esta época, pero eso no es ni un problema porque no podemos cambiarlo, pero podemos usar esto para recordar que cuando Jesús vino a la tierra, vino para darnos una tremenda bendición que es el perdón de nuestros pecados. Porque los pecados tienen consecuencias en el hombre. Y hemos visto eso. Pero Jesús vino para abrirnos un camino nuevo y vivo y poder entrar a la presencia de Dios. Sin Jesús, ninguna persona en la tierra puede entrar a la presencia de Dios. ¡Ninguna! Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie entra al Padre, nadie llega a la presencia de Dios si no es a través de mí, dijo Jesús. Por eso Él había un camino nuevo y vivo. Y mira lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. La gente sin Dios es una gente desesperanzada. No tenía esperanza. Todo era oscuridad. ¿Y cuántos saben que en medio de la oscuridad no hay luz? ¿Amén? En medio de la oscuridad no hay luz. Todo es oscuridad. No hay esperanza. Todo es catastrófico. Todo es negativismo. Pero vino Jesús. Dice, estábamos lejos de Él, ajenos de los pactos, sin esperanza y sin Dios. Pero ahora en Cristo Jesús, o sea, quiero que recuerdes que ahora en Cristo, gracias a la venida de Jesús, gracias a que Jesús vino a la tierra, ahora en Cristo Jesús,
Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos, ¿qué? Cercanos a Dios por la sangre de Cristo Jesús. Dile a la persona que está a tu lado, tú estás cercano a Dios. ¿Sí? ¿Sabes cuál es la distancia que te divide entre tú y Dios? Hay una distancia tan pequeña. Hay un solo paso llamado decisión. Su presencia está en este lugar. Y si tú nos visitas por primera vez y nunca has conocido a Jesús y no has experimentado su presencia, solo un paso de distancia estás para que su presencia esté en ti. Se llama decisión. Porque hoy tú decides de que Él esté dentro de ti, o hoy tú decides de que esté lejos de ti. Hoy tú decides reconciliarte con Él, o hoy tú decides la próxima lo hago. La decisión es personal, solo un paso de distancia. Pero Él no está lejos de ti, está cerca de ti. Cerca de ti está la palabra en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que nosotros predicamos, de que Dios está cerca de ti continuamente. Él nunca está lejos. ¿Y saben por qué? Porque Cristo Jesús vino para eso. Quiero que celebres la Navidad sabiendo de que Jesús abrió un camino para ti, para que tú puedas llegar al Padre y puedas encontrar en Él lo que hemos visto ya. Todo lo que hemos visto. Hemos recibido tremenda bendición y estamos completos en Él. Porque si Jesús no hubiera venido, nosotros estuviéramos perdidos en las consecuencias de nuestros propios pecados, que era división entre Dios y el hombre, y hacía de que Dios no pudiera manifestarse en el hombre. Y nunca se hubiera manifestado. Pero gracias a la obra de Jesús se abrió un camino nuevo y vivo para poder entrar en su presencia. Por eso podemos entrar continuamente en su presencia y nos deleitamos en su presencia. Y muchas veces no queremos salir de su presencia porque ¿a cuántos les gusta la presencia de Dios? Yo no quiero salir muchas veces, pero me acuerdo que tengo que predicarles, entonces me salgo de la presencia para predicarles la palabra de Dios. Por eso dije que va a haber un día que vamos a hacer solo alabanza y oración para estar en la presencia del Señor. Amén. Y disfrutar de ese momento tan precioso donde hay un fluir tan hermoso. A mí me encanta eso. Me fascina vivir en su presencia. Amén. Yo por mí ya estuviera en el cielo, pero por causa de ustedes todavía tengo que estar aquí. Porque si no, ¿quién les enseña? Amén. Gloria a Dios. Efesios 2 dice nuevamente que ahora estamos cercanos a Él. Y mira lo que dice Efesios 1. Ahí mismo, en el mismo libro, Efesios 1:6 dice: para la alabanza o para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Tú fuiste aceptado por Dios. O sea, no hay nada que Dios tenga en contra de ti. No hay nada que Dios tenga en contra tuya. No hay nada. Fuiste acepto en el amado. Fuiste hecho cercano. Tienes un camino para entrar a su presencia. Pero ¿por qué no lo experimentas? Es la pregunta muchas veces. Porque a veces no experimentamos todo aquello que dice la Biblia. Señor, dice tu palabra que estoy cercano a ti. Señor, dice tu palabra que he sido aceptado. Pero ¿por qué no me siento aceptado? ¿Por qué percibo como que todavía estás lejos de mí? ¿Por qué pareciera como que no me oyeras y te hablo y creo que estás allá y yo estoy aquí? Cuando la Biblia dice que hemos sido hechos cercanos a Él, Él no está lejos de ti, Él está aquí, cerca a ti, en tu corazón, porque lo has aceptado a Él, porque le has entregado tu vida a Él. Quizás tú digas, pero será pastor porque yo he pecado en mi vida pasada, era tan malo, tan terrible, ¿será por eso? Quiero decirte algo, mi amado hermano. Las causas del pecado hacen de que continuamente el diablo puede utilizarlo para traértelo a tu presente, como que si ayer nomás lo hubieses hecho. Y muchas veces tenemos una conciencia de pecado y no una conciencia de justicia. Y cuando hay una conciencia de pecado, es como que sí lo hubieras hecho ayer, cuando lo has hecho hace años atrás. Y muchas veces por la causa de la conciencia de pecado es que no recibimos. Y no porque Dios no quiera, Él ya lo hizo.
sino tu propia conciencia de pecado hace que eso no se pueda manifestar. Porque esas son consecuencias del pecado. Por eso debemos de alejarnos del pecado. A veces pensamos de que cuanto más pecamos, la gracia de Dios más abunda. Pablo dijo, ¿qué pues? ¿Pecaremos para que la gracia de Dios sobreabunde? ¿Y qué dijo Pablo? De ninguna manera. O sea, no se nos está permitido pecar. Pero pastor, todos pecamos. Te entiendo. Una cosa es equivocarse sin saber y otra cosa es equivocarse sabiendo. Ahora, cuando hablo de esto, escúcheme bien porque muchos están yendo al extremo. Tú sabes. Muchas veces solo tenemos una idea de algo, pero no hay algo internamente como que, wow, esto sí es malo. Por eso muchas veces lo practicamos, como si nada. Y yo entiendo, los bebés espirituales son así. Todos los bebés espirituales siempre hacen eso. ¿Alguien le puede decir a un bebé físico que cuando está gateando no coma de la basura que está en el piso? Cualquier cosa agarran y se lo meten a la boca, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Verdad? Igual el bebé espiritual. Yo no puedo decirles nada. Porque sé que mientras sigan gateando en la tierra, mientras se sigan arrastrando entre la tierra, van a comer de todo. Me gustaría que no ocurra eso, pero no depende de mí. Depende del bebé. Amén. Depende de la persona. De que la persona no lo haga, que aprenda, que se capacite. Por eso está el discipulado. El discipulado nos ayuda a crecer, a avanzar. Dile a la persona que está, dile, te están hablando. Dile, prepárate en el discipulado, dile. Nadie puede quejarse que no hay enseñanza profunda. Métanse al discipulado y van a empezar a conocer cosas que no predicamos muchas veces desde aquí. Porque es algo profundo. Y aunque comparto ciertas cosas aquí, pero en el discipulado es específicamente full doctrina para poder crecer. Dice la Escritura nuevamente, volviendo nuevamente a Hebreos capítulo 10, por favor. Hebreos 10, versículo 19. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. O sea, acá hay una expresión que me gusta mucho. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. O sea, en la parte más íntima donde está manifestándose Dios. Teniendo libertad para entrar. Tú y yo tenemos libertad para entrar. Pero ¿por qué no entramos? Si tenemos esa libertad. Porque no conocemos muchas veces lo que Dios ha hecho en nosotros. Aún, como dije antes, la conciencia de pecado continuamente está manifestándose, haciéndote ver, mira, has pecado y ahora no puedes acercarte así. Igual Adán. Adán cuando pecó, ¿qué hizo? Se ocultó de Dios. Cuando Adán pecó, ¿qué hizo? Se apartó de Dios. Y eso es una conciencia de pecado. ¿Cuántos saben que Cristo ya nos ha perdonado? Él vino para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él vino para que tengamos una entrada libre a su presencia continuamente. Quiero que celebres esta Navidad sabiendo dos cosas. Número uno, que Él vino para salvarte de tu pecado, de las consecuencias de tu pecado. Y Él vino para darte libertad de que entres a su presencia. Tú que tienes ahora a Jesús en tu corazón, tú que has reconocido a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida, tú puedes entrar a su presencia anytime, any moment que tú desees. Porque Jesús vino para eso, para que tú puedas entrar en su presencia y tengas esa libertad de entrar a su presencia por ese camino nuevo y vivo que Él abrió para ti. Por eso dije, somos hijos bendecidos, porque podemos entrar a su presencia en cualquier momento de nuestra vida, en cualquier instante. Y eso es una tremenda bendición, muy superior a tener dinero, a ser exitoso, muy superior aún incluso de tener todas las cosas que pertenecen a la vida de piedad. Es una bendición tremenda poder entrar en su presencia en todo momento.
Y sabiendo que somos aceptados, que hemos sido hechos cercanos a Él. Él no está lejos, Él está cerca de ti. Gracias a aquel que vino a la tierra, la cual todo el mundo celebra, el nacimiento de Jesús. No celebre solo su nacimiento, celebra lo que Él ha hecho a favor de ti. Porque la obra más grande que Él ha hecho es salvarnos, darnos perdón de nuestros pecados, para tener una comunión con nosotros. Eso ha sido siempre su voluntad. Porque si no hubiese sido su voluntad, Él no hubiera enviado a Jesús. Nos hubiera dejado así nada más. Pero gracias a que Dios quiere y desea tener intimidad con el hombre, es que envió a Jesús. Y ese es el Jesús que nosotros estamos celebrando cada vez que llega la Navidad. Pero quiero que entiendas, no solo vino a la tierra para estar en la tierra, vino para salvarte de las consecuencias del pecado que produce y producía en tu vida. Y que ahora, gracias a eso, eres libre de pecado. Y que gracias a eso, ahora tienes los beneficios del reino de Dios a favor tuyo. Y que gracias a eso, hoy puedes entrar a su presencia en cualquier momento. Y que gracias a eso, tienes la vida misma de Dios dentro de ti para poder caminar en esta tierra. Gracias a esa obra maravillosa. Esa es la mejor bendición que Dios ha podido derramar sobre la humanidad. La pregunta es, ¿toda la humanidad tiene esta bendición? No todas. Porque no todos aceptan a Jesús como su Señor y Salvador para poderse beneficiar de estas bendiciones. Muchos no quieren. Muchos piensan que esto es una religión. Muchos piensan que esto es simplemente una estructura en la cual buscan cambiarles y lavarles el cerebro. Y eso es falso. Buscamos que conozcamos al Señor. Esa es nuestra meta. Brindar conocimiento para que puedan conocer a Dios continuamente. ¿Cuántos van a celebrar la Navidad de esa manera? Cuando te sientes con tu familia y celebres ese momento, no celebres el día que Jesús nació. Celebra lo que Él ha hecho por ti. Yo celebro lo que Él ha hecho por mí. Si no hubiera sido Él, yo de repente estuviera quemándome vivo abajo en el infierno. Pero gracias a que Él vino, me salvó, me rescató. Y hoy puedo entrar a su presencia continuamente para disfrutar ese momento tan placentero, tan fenomenal, que no puede compararse con nada en esta tierra. No puedo poner, escúcheme bien, no puedo poner algo que traiga la misma satisfacción que cuando estoy en su presencia. No existe. No existe. No hay nada que pueda poner a la par de lo que Él me permite experimentar cuando estoy en su presencia. No hay nada. Ni aún incluso, escúcheme bien, ni aún incluso, quiero irme a un extremo, ¿ok? A un extremo, ni aún incluso cuando una persona se droga y dice que está en su ambiente, se puede comparar al momento tan íntimo que uno tiene con Dios. No hay nada. Así sea que te hayas ganado la Mega Million, la lotería, lo que sea. Ese momento corto de alegría no se puede comparar al estar en la misma presencia de Dios, en la cual muchas veces estamos aquí. Yo quisiera que el hermano Carlos siga, pero sé que muchos tienen que irse a su casa porque el estómago les está gruñendo. Entonces tengo que predicar y tenemos que partir. Pero va a haber un momento en el cual vamos a pasar un tiempo, en el cual vamos a disfrutar de su presencia, y no voy a parar hasta que el Señor haga su perfecta voluntad en cada uno de nosotros. Amén. Quizás sea este año nuevo, no lo sé, pero ven con expectativa, ven con esas ganas de experimentar aquello, porque tú puedes entrar a su presencia, tú puedes entrar a la hora que tú quieras, en el lugar que tú quieras, porque para eso Él ha venido, para abrirte un camino vivo, para que tú entres. No solamente, ¿cómo lo hará el pastor? ¿Qué hace el pastor? Él habla de la presencia de Dios. Yo también quiero, pero tú lo puedes hacer en cualquier lugar, en cualquier momento. Amén. Voy a invitarte a que te pongas de pie, por favor.